Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos súper emocionados porque tenemos un tema que sabemos que les va a encantar, especialmente a todos aquellos que siguen de cerca las vidas y aventuras de Kerem y Hande. Sí, han leído bien, hoy vamos a desvelarles dónde fue increíble su escapada a España. Prepárense para un viaje virtual por los rincones más bonitos y, quizás, un poco secretos, donde esta pareja ha dejado huella. Para todos los que son nuevos por aquí, les damos una bienvenida súper especial. Si aman todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las celebridades, y las curiosidades que a veces se escapan, este es su canal. No se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Estamos seguros de que se van a enganchar. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en la aventura española de Kerem y Hande. ¿Dónde se escondieron? ¿Qué hicieron? ¿Descubrieron algún lugar secreto que nosotros también podamos visitar? Toda esa información y mucho más, a continuación. Empecemos por el principio. Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, han decidido tomarse un merecido descanso y qué mejor lugar que la vibrante y soleada España. Y ojo, no hablamos de una visita cualquiera, sino de una que, a juzgar por las pocas pistas que hemos podido recopilar, las imágenes que han compartido, y las que no, parece haber sido absolutamente espectacular. La primera gran pista que nos llegó sobre su paradero en España fue la sensación de que no estaban en una ciudad turística masificada. Querían algo más íntimo, quizás un poco más auténtico, y eso, queridos amigos, nos llevó a investigar a fondo. Las fotos que empezaron a circular, esos atardeceres espectaculares, la arquitectura característica, la comida deliciosa que a veces se dejaba entrever, todo apuntaba a un destino con mucho encanto y personalidad. No eran las típicas imágenes de postales turísticas, sino instantáneas que transmitían una conexión real con el entorno, una apreciación por la autenticidad que tanto buscamos en nuestros viajes. Tras días de minuciosa investigación, cruzando información de diversas fuentes, desde publicaciones en redes sociales con etiquetas geográficas sutiles hasta comentarios de personas que creían haberlos visto, y analizando cada detalle de las imágenes que compartieron, desde la flora y fauna que se atisbaba hasta el tipo de tejados y la arquitectura de los edificios, lo tenemos. Hemos descubierto dónde fue increíble la aventura de Kerem y Hande en España. Y la respuesta es, nos llevaron directo a Andalucía. Sí, esa región del sur de España, famosa por su rica historia, su cultura flamenca, sus playas doradas y, por supuesto, su deliciosa gastronomía. Andalucía es un crisol de culturas, un lugar donde las huellas del pasado se entrelazan con una vitalidad contemporánea, y parece que Kerem y Hande supieron captar perfectamente esa esencia. Pero no se conformaron con una sola parada. Parece que Kerem y Hande decidieron hacer un recorrido por algunos de los tesoros más preciados de Andalucía, buscando una experiencia rica y variada. Empezaron su viaje en una ciudad que es pura historia y belleza, **Sevilla **. Imaginen a Kerem y Hande paseando por el barrio de Santa Cruz, perdiéndose por sus callejuelas estrechas y floridas, o disfrutando de una noche de flamenco en un tablao tradicional. Las fotos que compartieron en sus historias mostraban detalles de patios andaluces llenos de azulejos coloridos y geranios, el sonido cautivador de las guitarras flamencas y, sí, mucho sol radiante. Podríamos jurar que vimos a Hande disfrutando de unas tapas espectaculares en la monumental Plaza de España, ese rincón mágico que parece sacado de un cuento de hadas, con sus fuentes, puentes y azulejos representando a cada provincia española. Y Kerem, bueno, seguramente cautivado por la majestuosidad de la Giralda y la catedral, sintiendo la historia que emana de cada rincón. Sevilla es una ciudad que enamora por su arte, su arquitectura, su ambiente y su gente, y parece que a ellos también lo ha hecho de manera profunda. Las menciones a la vida nocturna sevillana,
el tapeo y la arquitectura mudéjar nos sugieren que exploraron a fondo la capital hispalense. Pero Andalucía es mucho más que Sevilla, y Kerem y Ande lo saben. Su aventura continuó hacia el oeste, explorando la costa y la esencia más pura del sur, buscando experiencias que conectaran con la naturaleza y el estilo de vida relajado que caracteriza a esta zona. Su siguiente parada, y esta es una que nos tiene particularmente emocionados, fue una joya escondida de la Costa de la Luz, **Tarifa **. Sí, Tarifa. El punto más al sur de Europa continental, conocido por sus playas salvajes, sus aguas cristalinas y, sobre todo, por ser la capital del windsurf y el kitesurf, un paraíso para los amantes de los deportes de aventura y para aquellos que buscan una conexión pura con el mar y el viento. Las imágenes eran espectaculares y transmitían una energía vibrante. Vimos a Ande luciendo una sonrisa radiante, con el pelo recogido, disfrutando de la brisa marina y de las vistas impresionantes hacia el estrecho de Gibraltar y la costa africana. Se rumorea, y ojo, que esto es un rumor fuerte y con mucho fundamento, que incluso se animaron a probar suerte con el kitesurf. Imaginen la escena, Kerem y Ande, aprendiendo a deslizarse sobre el agua con sus cometas, desafiando el viento y sintiendo la adrenalina. Sería una imagen icónica de su viaje. Tarifa no es solo para los amantes de los deportes acuáticos, es un lugar con una energía especial, un ambiente bohemio y relajado que atrapa, un cruce de culturas donde se respira libertad. Las puestas de sol en Tarifa son legendarias, con el sol hundiéndose en el Atlántico tiñendo el cielo de colores espectaculares, y no me cabe la menor duda de que Kerem y Ande disfrutaron de muchas de ellas, quizás desde algún chiringuito con los pies en la arena, sintiendo la magia del océano y la brisa marina. Los avistamientos de delfines y el sonido de las olas rompieron la monotonía de la rutina, permitiéndoles una desconexión total. Pero la exploración de Andalucía de Kerem y Ande no se detuvo ahí. Tuvieron la oportunidad de descubrir otros lugares que son verdaderos tesoros, demostrando un interés genuino por la diversidad de la región. Pudimos ver algunas imágenes que apuntaban a la provincia de **Cádiz **, explorando quizás la ciudad bimilenaria de Cádiz, con su encanto marinero y su ambiente único, una ciudad que parece flotar entre el mar y la historia. Se pasearon por el icónico Paseo de la Caleta. ¿Disfrutaron de unas tortillitas de camarones recién hechas en un bar de tapas tradicional? Es muy probable. Cádiz tiene esa esencia de pueblo pesquero, con sus calles estrechas y sus plazas animadas, pero con una historia milenaria y una cultura que la hacen fascinante, un lugar donde el tiempo parece detenerse. Además, los indicios sugieren que visitaron algunos de los famosos pueblos blancos esos encantadores asentamientos encalados que salpican las laderas de las sierras andaluzas, creando paisajes de ensueño. Lugares como Setenil de las bodegas con sus casas construidas bajo las impresionantes rocas de arenisca, creando una arquitectura única en el mundo, o Grazalema un pueblo rodeado de naturaleza pura y conocido por ser uno de los lugares más lluviosos de España. Son destinos que atraen por su autenticidad, su belleza y su conexión con la naturaleza. Las fotos, aunque escasas, mostraban esa arquitectura típica, esas calles empedradas y esas vistas panorámicas que te dejan sin aliento, un respiro de paz y tranquilidad lejos del bullicio. Y no podemos olvidarnos de la gastronomía, un pilar fundamental de cualquier viaje a España. Kerem y Ande son conocidos por ser amantes de la buena comida, y España, y en particular Andalucía, ofrece un festín para los sentidos. Imaginen a Kerem disfrutando de un buen jamón ibérico, de unas gambas al ajillo burbujeantes en aceite de oliva, o de un cremoso y reconfortante arroz caldoso con mariscos. Y Ande, seguramente, deleitándose con el fresco y sabroso salmorejo cordobés, las berenjenas fritas con miel de caña, un clásico andaluz irresistible, o un buen gazpacho refrescante para combatir el calor andaluz. Los atardeceres en Andalucía,
acompañados de una copa de vino de Jerez, de una cerveza helada o de un refrescante tinto de verano, son un manjar para el alma, una experiencia que combina sabores y paisajes de manera inolvidable. La exploración culinaria parece haber sido tan importante como la cultural, probando cada plato típico con entusiasmo. Pero, ¿qué hace que este viaje de Kerem y Ande en España haya sido increíble? No es solo la belleza intrínseca de los lugares que visitaron, sino también la forma en que lo hicieron. Parece que buscaron experiencias auténticas, momentos para conectar con la cultura local, para disfrutar de la tranquilidad y de la belleza sin las prisas de las grandes ciudades, evitando las rutas más turísticas y optando por lo genuino. Esa búsqueda de lo auténtico, de lo que les permitiera sentir el pulso real de Andalucía, es lo que, sin duda, ha elevado su experiencia a un nivel superior, permitiéndoles crear recuerdos imborrables. Además, el hecho de que hayan compartido detalles de su viaje, aunque de forma selectiva y dejando espacio para la imaginación, nos permite a nosotros, sus seguidores, vivir un poco esa aventura a través de sus ojos. Verlos disfrutar de los paisajes espectaculares, de la exquisita comida, de los momentos de relax junto al mar o en pintorescas plazas, nos inspira y nos hace soñar con nuestras propias escapadas. Nos dan ganas de planificar un viaje similar, de descubrir esos mismos rincones y de vivir esas mismas sensaciones. Lo fascinante de este viaje es que Kerem y Ande, al elegir destinos como Sevilla y Tarifa, combinan lo histórico y lo vibrante con lo natural y lo aventurero. Sevilla les ofreció la riqueza cultural de una ciudad monumental, la arquitectura impresionante que habla de siglos de historia y la pasión desbordante del flamenco. Tarifa, por otro lado, les brindó la energía del viento, la belleza salvaje de las playas vírgenes y la emoción de los deportes acuáticos, una dosis de adrenalina y conexión con la naturaleza. Es una combinación perfecta que demuestra que supieron aprovechar al máximo su tiempo en España, experimentando diferentes facetas de esta maravillosa región. Y no podemos descartar la posibilidad de que hayan descubierto algún rincón aún más secreto, algún pequeño pueblo que no aparece en las guías turísticas convencionales, algún restaurante local escondido que les haya robado el corazón con su autenticidad y su sabor. A veces, los momentos más increíbles y memorables de un viaje son aquellos que se viven lejos de las multitudes, descubriendo la esencia más pura y auténtica de un lugar. Es esa magia de lo inesperado la que a menudo deja la huella más profunda. En resumen, hemos desvelado que el viaje increíble de Kerem y Ande en España tuvo como escenario principal la mágica región de Andalucía. Desde la histórica y vibrante Sevilla, con su encanto flamenco y su arquitectura imponente, hasta la salvaje y aventurera Tarifa, en la Costa de la Luz, el epicentro de los deportes acuáticos y las puestas de sol espectaculares. Además, todo apunta a que exploraron la esencia de otros lugares andaluces, desde la antigua y marinera ciudad de Cádiz hasta los pintorescos y encantadores pueblos blancos, y, por supuesto, disfrutaron de la exquisita gastronomía local en cada rincón. Esperamos que hayan disfrutado tanto de este recorrido virtual por la aventura española de Kerem y Ande como nosotros al investigarlo. Fue un placer desvelarles estos detalles y compartir la emoción de su viaje, reviviendo a través de sus pasos la belleza y la autenticidad de Andalucía. Llegamos al final de este vídeo, y antes de despedirnos, queremos agradecerles de corazón por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad que crece día a día. Nos encanta poder compartir con ustedes estas curiosidades del mundo del entretenimiento y mantenerlos al tanto de las últimas novedades. Y ahora, la parte más importante para nosotros, sus comentarios. Queremos saber qué les pareció este descubrimiento. ¿Sabían que habían estado en España? ¿Se imaginaban que habían ido a estos lugares? ¿Cuál de los destinos que mencionamos les gustaría visitar a ustedes o ya han visitado? Déjenlo todo en los comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Su opinión es súper importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les guste y les aporte valor.
Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció entretenido e informativo, no olviden darle a ese like asterisco. Un simple gesto que nos anima muchísimo a seguir adelante y a traerles más contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también son fans de Kerem y Ande o que simplemente aman España y sus maravillas. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se pierdan nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.